Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Fernando Rojas Mendoza y en este momento empezaré a explicarle cómo funciona el programa y qué es lo que ha sido su desarrollo a lo largo de estas fases de preparación del mismo programa. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Fernando Rojas Mendoza y en este momento empezaré a explicarle cómo funciona el programa y qué es lo que ha sido su desarrollo a lo largo de estas fases de preparación del mismo programa. Primera parte, incluimos tres librerías, lo que es la librería estándar del lenguaje, la librería stdlib, que esa nos permite poder utilizar mayúsculas y minúsculas y poder usar espacios al momento de capturar caracteres. Y la librería string, que nos permite jugar más con las cadenas de caracteres. También definimos una constante que se va a llamar máximo juegos, donde nos va a permitir albergar máximo hasta 100 juegos de en todos sus datos. También creamos una estructura de juegos que va a contener tres campos, los cuales van a ser nombre, precio y stock. Esto nos va a permitir ahí guardar los valores de esos campos dentro en el programa. Generamos una estructura de juego llamado juegos, con la capacidad máxima de juegos para poder almacenar la información dentro de los juegos. Con el bucket while que vamos a generar, nos va a permitir hacer el listado de las opciones y nos va a dar una opción para poder salir en cualquier momento de que queramos salir del programa. Así se nos va a hacer más fácil poder tener mayor control sobre cómo utilizar el programa y qué funciones hacer. Para el primer caso del switch, el mismo programa nos pedirá que ingresemos los datos del juego, nombre del juego, stock y el precio. Así, en el segundo apartado nos preguntará para confirmar los datos. Si los datos están bien, el programa guardaría los datos dentro de la base. Hasta aquí terminaría la primera parte del proyecto integrador, la etapa 1. En este momento continuaríamos con la etapa número 2. Para esta segunda etapa modificamos la interfaz un poco, permitiéndonos como tal tener la opción de dar de alta un juego, mostrar los juegos guardados y aunque agregamos más funciones no todas funcionaban. Por ejemplo, el modificar un juego o el buscar juegos por ID no funcionaba. Sí lograba guardárnoslo, sí lograba generar un ID del juego, pero no lograba como tal buscar el juego por el ID. Como tal, solo y fuimos agregando pequeñas funcionalidades conforme a los conocimientos que íbamos obteniendo. El alta de juego ya nos permitía guardar juegos. En esta etapa ya fuimos mejorando el código, dándonos como tal poder dar de alta de juegos, mostrar los juegos guardados y poder modificar juegos. Buscarlos por el ID, ese no funcionaba y nos permitía eliminar juegos todavía. Y la opción de salir para poder cerrar el programa. Como una de las utilidades, creamos una función en esta primera parte para generar el ID, que se utilizaba como que generaba un nuevo ID para cada juego único, tomando como argumentos el arreglo de juegos. Con eso, él iba a tomar el último juego almacenado en el sistema. Si había un juego almacenado, iba a incrementar el ID. Si no, devolvía el último ID contrario. Nos costó un poco de trabajo entender esto, pero logramos como tal que funcionara. Creamos la función alta que permite al usuario agregar un nuevo juego, que recibe como argumentos el juego y lo lleva con un puntero al último entero, que rastrea el último juego de almacenamiento. Dentro de la función alta se solicita al usuario también ingresar el nombre, el precio y el stock del juego. Se utiliza para crear un nuevo ID único y se almacenan los datos del juego en el arreglo del juego. La función de mostrar juegos guardados, que lo que hace es mostrar la lista de juegos almacenados. En el sistema recibe como argumento el argumento de juegos y el valor de último que indica cuántos juegos están almacenados. La función también de eliminar juego, que lo que hace es permitir al usuario poder eliminar los juegos ya guardados. Así si un juego ya no tiene stock podríamos poderlo eliminar. Dentro de la función tenemos la opción
que como estamos utilizando el valor de último, si último es menor que 0, nos va a arrojar un sistema que no hay juegos guardados para eliminar. En dado contrario, nos mostrará la lista de juegos que podemos eliminar y nos dará la opción de seleccionar un juego al cual poder seleccionar para eliminar ese juego y que ya no se haga apareciendo en el registro. Para esta tercera parte del proyecto integrador, agregamos la función de modificar juegos, que lo que nos permite esto es pedirle al usuario modificar la información de un juego que ya está existente en la función de su ID, que se muestre en la lista de juegos, y le pedirá al usuario que seleccione el juego que desea modificar. Para esto creamos la función donde tenemos que si no hay algún juego guardado, lo que nos va a hacer, si no hay juegos anteriormente guardados, nos va a dar la leyenda que nos diga que no hay juegos para modificar. En el dado caso que haya juegos guardados, nos imprimirá la lista de juegos que han sido guardados en memoria y nos dará la opción de seleccionar uno de esos juegos conforme a su ID. Y ahí nos va a mandar las opciones de poder modificar nombre, precio y stock. También agregamos la funcionalidad de buscar juego de ID. Con esto lo que nos va a permitir es poder, gracias al número de ID de identificación de un juego, poderlo buscar y seleccionar de manera más rápida. Con el puro número, el programa nos preguntará si queremos buscar un juego. Si no hay juegos guardados, el programa nos lanzará un mensaje que diga que no hay juegos guardados. De lo contrario, al ingresar el juego que deseamos buscar, nos arrojará la información del nombre, del stock y del precio del juego. Ya teniendo todas las funciones hechas y escritas que estén funcionando, ahora sí podemos darle paso a generar cómo se va a ver nuestro programa, que se vea un poco más bonito, que se vea, ponerle cabeceras, ponerle los arreglos para que se vean bien y haciendo la llamada a las funciones. Así no tenemos que estar escribiendo en cada función, en cada opción, la función de cómo va a funcionar, y nos permite tener un código más limpio. De esta forma, así quedaría como tal nuestro trabajo, nuestro programa finalizado. Y así termina la explicación de cómo se fue generando este programa y este archivo. Igual anexo los ejecutables y el código fuente para que pueda revisarlo mejor. Y aunque me pongo un poco nervioso, espero que haberme podido dar a entender un poco mejor. Y muchas gracias, profesor.